La escasez del agua en el Distrito Federal. Ahora vamos a verlo respecto a los sinónimos. Sinónimos. La escasez del agua en el Distrito Federal. La escasez del agua en el Distrito Federal es un problema, en fin. Las tres principales causas, las principales razones. México, a diferencia de, respecto a, son sinónimos que ya debemos de tener en el acervo, más o menos grabados. Por un lado, podemos poner en primer lugar, aquí también de muchas maneras, de diversas formas, por ejemplo, como lo observamos, un sinónimo. Vamos a ir más lento para que lo puedan ir viendo. La extracción del desperdicio del agua, la excesiva contaminación de los mantos acuíferos y la sobrepoblación del Valle de México. México, a diferencia de, respecto a, otro sinónimo que vemos aquí es el agua de muchas maneras, de diversas formas. Por ejemplo, como lo observamos. Y cuando empleamos agua o este valioso líquido, vale un poquito más de diferencia. Recuerden, como el título es la escasez del agua en el Distrito Federal, entonces no importa tanto si repetimos agua y la escasez del agua y todo esto, porque es el título. En cambio, si fuera otra idea que no es precisamente el título, sí debemos valernos de más sinónimos, porque si no, estamos escribiendo un poco mal el ensayo. Casas, en vez de poner casas, ponemos hogares. Por otro lado, aquí podemos poner también por otro lado o en segundo lugar, en fin, de los factores, de los motivos. Esto se ve principalmente, este fenómeno obedece. Son sinónimos más o menos fáciles de encontrar, que los tenemos grabados en nuestra mente. Por supuesto, evidentemente. Por último, finalmente, desde, a partir de aquí el número o la cantidad de habitantes, en fin, en vez de poner Ciudad de México, pongo Distrito Federal. Muy fácil. Esto lo puedo poner o no con mayúscula, lo voy a poner con mayúscula. Estamos ahorita, supone que en sinónimos, pero no importa. Podrá poner el sinónimo aquí, de la Ciudad de México y del área conurbana o las poblaciones vecinas, ¿no? Y también queda. Ha crecido excesivamente, exorbitantemente, el abasto, el suministro, en fin. Vean cómo hay, además, conjuntamente, la falta de planeación, en fin. El chiste de los sinónimos es que además de tener, por un lado, los nexos gramaticales, que es el esqueleto del ensayo, los sinónimos nos ayudan a también poder crear muchos ensayos a partir de un esqueleto previo. O sea, cuando tenemos ya una noción sobre la ortografía, una noción sobre los nexos gramaticales, de cómo se pone colocando, y una noción de sinónimos, realmente es muy fácil ya poner el ensayo. O sea, no hace falta prácticamente nada más que hablar un poco del tema. Y más que dar una idea, vamos a tratar de escribirla, más o menos de describirla. No tanto defender una idea muy personal, sino de describir un fenómeno que nos parece acorde con lo que nosotros pensamos. Por si fuera poco, por si no fuera suficiente, también podría ser una especie de sinónimo. Siendo ese sector, siendo esta parte de la sociedad, también puede quedar un tópico, un tema, aspirantes, los candidatos, en fin, votos, sufragios, en fin. Ni los ciudadanos ni la población en general asumimos. El primero no garantiza. Es importante, por ejemplo, aquí, ni los ciudadanos, ni los ciudadanos asumimos responsabilidades. Ni la población en general asume, en todo caso, asume responsabilidades. Es importante que cuando pongamos un sinónimo que se nos ocurre y queramos ponerlo, veamos la concordancia.
Aquí es otra, en género y número. La población es distinto a los ciudadanos. Esta es tercera persona del singular y esta es tercera persona, tercera persona del plural y esta es tercera persona del singular. Singular. Por eso una va en plural y otra va en singular. El primero no garantiza, primero, el gobierno, porque es el masculino, el primero. Y aquí el mantenimiento, y por ejemplo aquí, los segundos, cuando hablamos de los ciudadanos. Es importante que, por ejemplo, si hubiéramos puesto, si la población, entonces tendríamos que poner la segunda. La segunda rara vez, porque estamos hablando de la población y esa es femenina, o en singular. Es importante fijarse, y esto pasa generalmente antes de acabar el ensayo, poco antes de acabar el ensayo, por eso es necesario revisarlo 2 o 3 veces. Revisarlo varias veces, por lo menos revisarlo, primero para revisar la concordancia de género y número, después revisar bien la ortografía, o sea, cada revisión tiene que ser como enfocada en cada aspecto. No traten de revisar todos los aspectos, ortografía, ordenamiento, nexos gramaticales, todo lo que hemos visto de ensayo en un solo jalón. Traten de verlo poco a poco. O sea, primera revisión, ortográfica, que es lo más importante. Segunda revisión, podemos ver nexos gramaticales. Tercera, y así sucesivamente. En fin, vean, no voy a leerlo todo para no ser tan tedioso, pero vean cómo hay sinónimos por todos lados. Por todos lados. Realmente podemos ponerle prácticamente a todo el ensayo, podemos hacer una copia exacta de puros sinónimos y queda muy bien. Eso significa que es muy fácil hacer cualquier ensayo. Con el simple hecho de tener una noción, aunque sea un poco vaga, si lo tratamos de reflexionar bien al momento de escribirlo, nos puede quedar un ensayo bastante aceptable. Además, ustedes van a elegir el ensayo que más les convenga, el que más tengan nociones. Suponer, pensar. Obviamente no son exactamente las dos palabras, no hay palabras iguales, pero se parecen. Y eso es suficiente para hacer un ensayo que sí tenga una razón de ser, una coherencia. Voy a regresar un poquito antes para que vean bien. Con esa información, con esos datos, otra vez lo mismo de plural y masculino. Aquí es singular femenino y aquí es plural masculino. Esos datos, si lo cambiamos, eso es importante porque nada más a veces cambiamos una sola palabra y se nos olvidó cambiar la que le antecede cuando afecta a esa otra palabra. Entonces, sí hay que checar el ensayo varias veces. Les aconsejo tomarse el tiempo, obviamente llevar un reloj a la mano para ir calculando el tiempo y que no se les vaya a pasar. ¿Okay? La autora fue una alumna de BIFAC, una muy buena alumna,